Denuncias de nuestra comunidad. A esta hora, muy buenos días, Marandúa. Muy buenos días. Sí, señora, ¿con quién hablamos y desde dónde nos está llamando? Habla con Katie, Katie, ¿cómo está? ¿Desde dónde nos llama? acá en la vereda Guaonita. Vereda Guabonita, cuéntenos cuál es su denuncia en el día de hoy. La denuncia que yo tengo en el día de hoy es con los indígenas lucanos Q. Ya estamos cansados de que por esta época, todos los años, ellos barrasquean los caños y acaban con toda la variedad de pescados que hay en estos caños. Y ya estamos cansados de que ellos hagan todo este hecho tan terrible con el ecosistema, acabando toda cantidad de animales que viven en las fuentes hídricas. Sí, señora, ¿esto hace cuánto pasó? ¿Hace cuántos días? Ayer, eso fue ayer. ¿En qué sectores? Caños Sardinas. Caños Sardinas. Caños Sardinas en el Tigre. ¿Caños Sardinas en la vereda del el Tigre? Sí, señora. Y Entonces, y también en la Juguita, en el caño La Juguita hacen lo mismo. Ellos en todos los caños barrasquean por esta época y acaban con toda la cantidad de peces que hay. No les importa hacer tanto daño, acabar con grandes peces, pequeños, de todas las calidades de animales que hay en estos caños, en estas fuentes hídricas. Entonces nosotros ya estamos cansados y denuncias contra ellos y que el Estado le ponga rienda a esto y que haya castigo, que haya una ley que castigue a este grupo indígena, que haya cárcel para ellos, que esto está violando el ecosistema, está dañando totalmente la naturaleza. Ella también iba pasando y ellos en pleno día, 10, 11 de la mañana, prendiendo candela. Entonces, para ellos no hay justicia, no, para ellos tiene que haber ley, que también haya cárcel para ellos, que también haya castigo para este gremio indígena. Yo exijo y pido a las autoridades que saquen las leyes que castiguen a los indígenas, porque la verdad ellos están haciendo muchísimo daño a nuestro ecosistema, a nuestra naturaleza. Entonces, por favor, el llamado al Estado, a las autoridades que tomen la rienda de esto. sí, señora, esto en la vereda Agua Bonita, ¿cómo ha estado el tema de la convivencia con ellos? ¿Recientemente han tenido algún tipo de choque o algún tipo de encuentro? Terrible, ellos ya andan armados, ya andan con escopetas, ya disparan, ya entran a robar en cualquier casa que encuentren solo, se llevan lo que encuentren de valor, se llevan animales, gallinas. Es terrible la convivencia con ellos. Bueno, pues ahí está el llamado entonces para las autoridades a mediar esta situación nuevamente en la vereda Agua Bonita con las comunidades indígenas, en este caso las comunidades Nukak. Katie, ¿usted ha visto, digamos, los miembros de estas etnias indígenas, los que están en este tipo de situaciones, son jóvenes, son adultos, son niños? ¿De qué edades más o menos son los miembros de la etnia que se ven envueltos en estas situaciones? Entonces son muchachos de 18, 15, 14, 16, 19 años, son jóvenes. Muy bien, ahí está entonces la situación. Pues Katie, gracias por esa denuncia. 10, 12 años. Y en este caso también las autoridades ambientales tendrían que ver con la situación frente a las fuentes hídricas que nuevamente se ven afectadas con no sé, este veneno que entiendo es el que usan para poder ellos pescar en estos caños, y pues lo que hacen es contaminar, por supuesto, la fuente natural. Claro, lo que hacen es acabar con toda especie animal que existe en las fuentes hídricas. Y de eso no estamos de acuerdo en las comunidades. La verdad, el Estado, a veces la gente dice que somos nosotros los blancos, los colonos, pero jamás antes nosotros somos los que cuidamos, y nos da ira, nos da impotencia ver esto, cómo es que los indígenas acaban con estas cantidades de especies, con estas fuentes, con todo esto, con las quemas, como ellos hacen tantas atroces, tantas cosas, y que no haya justicia, que el Estado no le ponga la rienda a eso y los castigue. Guaviare necesita, ¿qué necesita el Guaviare? Recuerden, ustedes pueden participar con nosotros al 310-292-2992, 310-292-2992. Tenemos oyentes con nosotros hasta ahora. Muy buenos días, Marandúa. Muy buenos días, Arley y doctora Laura. Aquí les habla el señor Méndez, de aquí Resguardo Indígena, el pueblo Ojiu, de Muchimapiripán Meta. Quiere compartir información que acaba de escuchar. Entonces,
La formación que la señora que está denunciando de Agua Bonita plenamente se encuentra en resguardo indígena, ¿sí? Porque el resguardo indígena se encobija casi llegando al barrio La Paz y ahí se termina el resguardo de Barrancón. Absolutamente ella está viviendo de resguardo territorio indígenas. Absolutamente no tiene nada que hablar lo que ve dentro del resguardo, lo que ve, lo que hacen los indígenas, ¿verdad? Lamentablemente yo soy un gran líder a los pueblos, comunidades indígenas, como tanto el sur del Meta y Guaviare. Entonces, o sea, mi inquietud, mi sugerencia, lo que acaba de comentar la señora, lo que está cometiendo delitos es ella. Si está metido dentro del resguardo de las comunidades indígenas. Sí, entonces, ahí nací, mis abuelos nacieron en San José de Guaviare. Ahí sitio sagradamente a las comunidades indígenas. Ahí en San José de Guaviare deben pagar el Estado lo que hicieron daños a nosotros, a las comunidades indígenas. Deberían pagar a nosotros como líderes comunidades indígenas. Sí, absolutamente ella no tiene nada que hacer poner esas quejas de ahí. Porque los pueblos indígenas, ellos lo hacen donde se dé la gana, ellos, los ríos, los gaños, los caños, ellos son usos de sus costumbres, no tienen nada obligatoriamente que decirles, que falta de autoridades, que no sé qué, ni el Estado ni el gobierno no tienen derecho de hablar a las comunidades y territorios indígenas. Sí, tienen sus decretos, tienen sus leyes, tienen sus normas, eso es lo que ellos tienen a su territorio origen, ¿sí? Absolutamente el departamento del Guaviare son los de nacidos, netos, comunidades indígenas, hasta el sur del Meta, ¿sí? Entonces, ahí en ese punto yo verifico a la señora que está hablando mal a las comunidades indígenas, está muy equivocada y está metida en lugar equivocado, y ahí en esa razón, ¿sí? Yo escucho toda la formación que hablan a los colonos y nosotros llevamos los blancos. Escucho a todas Miraflores Guaviare. Ahí en ese punto nadie no tiene que decirles, ese es mi terreno, este es mi terreno propio, no. Ese terreno se encobija de Caño Rodal y ahí arriba abajo, ¿sí? Entonces, de las comunidades indígenas. Esos ríos son los de las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, y ahí no tiene nada más hablar que uno a otro, que no, que es el mío, que me pertenece a mí, esa parte, no, de las comunidades indígenas, ¿sí? Eso quiero recalcarle, quiero decirles, y ahí, ¿listo? Muchas gracias por haberme atendido a presentarme su intención y esa información que me reparta a todos a nivel nacional, a nivel del departamento del Guaviare. ¿Listo? Muchas gracias. Que pase buen día. Bueno, ahí está la respuesta de uno de los representantes de las comunidades indígenas. Dice que lo que hacen en sus resguardos pues es obviamente de autonomía de ellos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas, digamos, que sus prácticas se salen de sus resguardos? ¿Qué pasa cuando afectan a otros, digamos, otros terrenos? ¿Ahí qué pasaría? Esa sería la pregunta que me queda después de la participación del oyente. Gracias igual por estar conectado siempre con Marandúa y por darnos también ese punto de vista que es muy valioso para las comunidades y la audiencia pues de Marandúa. Tenemos más oyentes con nosotros a esta hora. Muy buenos días, Marandúa. Hola, muy buenos días, mi nombre es Yasmin. Me parece una injusticia que ellos estén diciendo que lo que ellos hagan en el departamento del Guaviare, como quien dice, ellos se pueden acabar con medio mundo y entonces porque son indígenas lo tienen que permitir. Y cuando ellos se les acaba la comida, ¿a dónde acuden? Entre los blancos, porque ellos son flojos de trabajar, solamente quieren vivir a costa de los blancos y creen que por ser indígenas entonces pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso así tampoco no es. O sea, todos debemos de cumplir unas metas que es proteger el medio ambiente. Porque listo, ellos después de que se van a alimentar de tierra nada más, no creo. Siguen invadiendo departamentos y países enteros, entonces porque son indígenas lo tienen que permitir. Que se ubique también, porque todos somos seres humanos y necesitamos también. Bueno, gracias a nuestro oyente por su participación. Aquí hay espacio para todas las opiniones. Muchas gracias y también por estar pendiente. Y era parte de lo que yo pues estaba diciendo. ¿Qué pasa entonces? Digamos que ellos son gozan de cierta autonomía en sus terrenos, en sus resguardos indígenas. Pero ¿qué pasa cuando el medio ambiente, cuando el resto digamos, de terreno y de territorio también se están viendo amenazados por esas prácticas que ellos hacen, especialmente pues las que están fuera de sus resguardos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con
esas leyes que nos rigen a todos como colombianos, ¿aplica para ellos o no aplica para ellos? ¿Cuáles son realmente el alcance que tienen en este momento las autoridades en el departamento del Guaviare frente a ese tipo de situaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los hurtos cuando son, digamos, capturados en flagrancia? Porque es que ahí es donde realmente hemos visto esa ausencia o esa zona gris frente a la aplicación de justicia con las comunidades indígenas.